Un mensaje de Dios para su vida. Vamos, amado, a dar lectura a la palabra del Señor, la que será exhortada en esta mañana bajo la dirección del Espíritu Santo en el libro de Josué, en el capítulo 2. Yo quisiera leer varios versículos en esta mañana para que tengamos comprensión de lo que la palabra de Dios será. Dice de esta forma, leo en el nombre de Jesucristo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, en Sehón y en Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y de mis hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondido allí 3 días hasta que ellos os hayan vuelto, y después os haréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: vosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia y a tu parentela. Cualquiera que saliera fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón rojo
en la ventana. Amén. Padre de misericordia, clamamos un instante a tu presencia para que tú pongas la unción, pongas la visión, pongas la gracia, pongas la dirección de tu Espíritu para que tu palabra vaya, corra y ésta sea glorificada. Ponla, Señor, en el corazón de cada uno de aquellos que la necesitan. Sé que muchos en esta mañana, Señor, nos sintonizan, que muchos tal vez, Señor, estén atentos a escuchar tu palabra, tu voz, que es lo más importante en cada culto, que es lo más importante en cada programa. Nada tiene mayor gravitancia que cuando tú comienzas a hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Por tanto, Señor, haznos buenos oidores y posteriormente hacedores de ella, para gloria y honra de tu bendito nombre, por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, Dios bendiga y añada bendiciones a esta su palabra, con la cual el Señor en esta mañana nos bendice. Un saludo cordialísimo a cada uno de los que se integran en este último instante a la sintonía del programa. La palabra de Dios en esta mañana nos habla de una historia, un caso muy especial, muy especial. El pueblo de Israel, en su transitar hacia la tierra prometida, había llegado a su término, había llegado a su final. Habían cruzado el Jordán e inmediatamente al otro lado del Jordán, a unos 10 kilómetros del lugar, estaba ubicada la ciudad de Jericó. Una ciudad amurallada, una ciudad segura, una ciudad donde, amado, sus muros, lo denota la palabra del Señor, servía de habitación por lo ancho, por lo amplio, porque era una ciudad muy segura, una ciudad fortificada. La palabra del Señor nos da a entender estas cosas y posteriores exámenes arqueológicos han descubierto que esos muros eran inmensos y habían 2 muros separados uno del otro por alrededor de 4 metros, 4,5 metros, un muro del otro. El muro exterior tenía 3 metros de ancho y el interior tenía 5 metros de ancho. La altura de los muros eran 8 metros. Imagine usted una ciudad inexpugnable, una ciudad imposible de poder invadir, de poder entrar, de poder derribar, de poder atacarla. Bendito sea el nombre del Señor. Josué, según la historia, en ese devenir de cosas, envía a dos espías para analizar la tierra, para saber qué es lo que acontecía ahí, qué había, qué pensaba la gente de ellos y con qué se iban a encontrar. Sea el nombre del Señor glorificado. Estos 2 espías obedientes al mandato de Josué, gloria al Señor por los obedientes, gloria a Dios por aquellos que cuando se les envía van, no reparan en la situación, en lo difícil, en lo inexpugnable del terreno, en lo difícil de la situación, en los tremendos muros que había que cruzar, sino que simplemente van, obedecen a la orden de su líder, de Josué, y ellos van a la ciudad. Entrada en ella, ahora había que ubicar un lugar donde estar, donde llegar. Hebreos en un lugar extraño, en un lugar, hebreos reconocidos en la ciudad donde estaban, ahí en Jericó. Y escuche esto, estos 2 hombres van y ubican un prostíbulo. ¿Sí? ¿Me está escuchando bien? Una casa de una ramera, la casa de Rahab, la casa del cinto rojo, la casa que estaba señalada, un lugar de quizás de deplorable reputación. Y estos espías, hijos de Dios, hijos del pueblo de Dios, van y ubican ese lugar, precisamente ese lugar. Cuando yo medito en la palabra del Señor, muchas veces he pensado, no había otro lugar, no había un lugar más
más benéfico, por darle un nombre, no había un lugar más honesto donde ellos pudieran llegar, la casa de una familia, un príncipe, una persona honorable. Tenía que ser precisamente en la casa de la ramera Rahab, la ramera de la ciudad, la mujer archiconocida en aquel lugar por todas las personas, la mujer rechazada, la mujer de reputación poco honorable, la mujer que yo quiero que usted se sitúe conmigo en este pensamiento. Y creo que lo hace, creo que debe estar pensando, sí, en realidad, ¿por qué tenía que ser precisamente ese lugar? Mira, la palabra del Señor a nosotros nos hace entender muchísimas cosas. Nos abre los ojos y nos dice de alguna forma que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios es precisamente para con aquellos que más lo necesitan. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 15, verso 24, que Él vino a las ovejas perdidas, a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo 9:12 nos dice que Él vino a los enfermos, a los necesitados, porque los sanos no tienen necesidad de médico. Y la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios llegó precisamente a esa casa, a el lugar tal vez menos deseable, al lugar menos deseable. Y esa casa, la casa, ¿cómo podríamos llamarla? No tenemos otro nombre. El prostíbulo de la ciudad de Jericó. Ahí llegó la gracia salvadora de Dios a través de los hijos del Señor, de dos hijos de Dios. E hicieron un nexo con esta mujer, con la mujer indeseable para la ciudad, excepto por aquellos que la necesitaban de vez en cuando. Escúchame. Y allá llegaron. Y hubo un diálogo, hubo un acuerdo. Esta mujer protegió, le dio protección, tuvo misericordia de esos dos hijos de Dios que estaban en una ciudad extraña, en un lugar a riesgo de sus vidas. Y esta mujer les dio cobijo, les dio entrada y los cubrió y los protegió y los llevó al terrado. Y los cubrió con el lino que ella tenía en ese lugar, porque enterándose el rey de que estos dos espías habían venido a la ciudad, fueron de inmediato a aquel lugar donde supuestamente estos dos eran clientes de aquel lugar, pero no sabían que eran hijos de Dios que habían llegado a observar la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Y la mujer los protege. La mujer envía a estos emisarios del rey por un camino, diciéndole que por allá se fueron, y estos hombres salieron a buscarlo, pero ella había protegido a los hijos de Dios. Ella creyó en aquello que había oído. Ella creyó en el Dios de estos hombres, de estos dos espías. ¿Y cómo lo sé yo? Ella misma lo predica, ella misma lo pregona. Dice la palabra del Señor en el versículo 8 que antes que ellos se durmieron, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mira, ya esta mujer se sentía que la destrucción a Jericó venía, que venía la debacle, la situación adversa, complicada para su ciudad, una ciudad fortificada, pero no pensó, no se aseguró de que el ejército de Dios no iba a poder entrar porque los muros eran inexpugnables, no, sino que ella dijo: Dios, vuestro Dios, os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído lo que Jehová ha hecho con vosotros cuando secó las aguas del Mar Rojo, para que ustedes pasasen en seco. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos conocían la historia, sabían lo que Dios había hecho, sabían que el ejército del pueblo de Dios había derrotado a Sehón y a Og, y
y les habían destruido. Esa historia estaba clara en ella. Ella tenía esta historia clarísima y sabía lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y ahora el pueblo de Israel estaba fuera de ellos, venía en contra de ellos. Ellos ya se consideraban perdidos, ya se consideraban derrotados, porque sabían lo que Dios había hecho con las otras ciudades anteriores y cómo Dios secó el mar para que su pueblo pasase en seco. Alabado sea el nombre del Señor, cosa que solamente Dios puede hacer. Y estos hombres fueron cobijados en la casa menos deseable, en el lugar menos limpio, en el lugar menos puro, en el lugar más impuro. Entró la gracia de Dios a través de estos hijos del Señor. Y sabes, amado, cuando la gracia de Dios llega, el lugar más impuro del mundo se puede transformar en un templo del Señor. Y eso lo ha hecho con muchos, porque la gracia de Dios no solamente ha llegado a hogares, ha llegado a las familias, ha llegado a las personas. Entonces, cuando la gracia de Dios llega al corazón de un hombre, el hombre más impío, el hombre más perverso, el hombre más inicuo, el hombre más vicioso, el hombre más malvado, es transformado por el poder, por la gracia salvadora de Dios en su vida. Y ese hombre que ayer era nada, hoy día el Señor lo transforma su vida, cambia su corazón y le hace una nueva criatura. De eso predicamos permanentemente acá en el Despertar con Cristo, en Radio Almeida, cada día domingo por la mañana, como en esta hora tú nos estás escuchando. Y Dios tiene misericordia de ti. Por eso en esta mañana está hablándote de esta forma. Por eso tú que a lo mejor no conoces al Señor, no sabes de su misericordia y no conoces de su poder, pero has oído hablar, has escuchado, de oída has oído, pero hasta este momento no has tenido la experiencia de vivir un estrecho lazo con el Señor, con nuestro Dios, con aquel que transformó la vida de todos sus hijos que en este momento están escuchando, donde quiera que la palabra de Dios esté llegando y donde quiera que siga llegando. Porque este programa quedará, este programa seguirá anunciándose y la palabra de Dios de esta mañana se seguirá predicando día tras día tras día, y aquel que la quiera escuchar o aquel a cual Dios envíe la va a oír, así como Dios envió a estos espías y entraron en el lugar indeseado, en el lugar deplorable, en el lugar digno de la crítica quizás de muchos. Pero mira, amado, qué lindo cuando la palabra del Señor va abriendo campos, iluminando nuestra mente, iluminando el corazón, porque no es nuestra voz, no es nuestra palabra, es la palabra del Señor que quiere bendecir nuestras vidas y tu vida en particular. Esta mujer trabajadora, vendedora de su cuerpo, ¿saben quién pensó? No se pensó salvar sola. Hizo un acuerdo con estos hombres y les dijo: bueno, yo he hecho misericordia con ustedes, les he guardado, les he hecho escapar de la muerte, ahora ustedes hagan lo mismo conmigo. Os ruego ahora, dice la palabra del Señor, verso 12, que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, y la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y de mi madre, y de mis hermanos, y de mis hermanas, y de todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y estos varones le dijeron: nosotros haremos como tú nos has pedido. Solamente que cuando nosotros entremos a la ciudad, cuando lleguemos para destrucción de la ciudad, tu familia esté dentro de la casa, dentro del lugar deplorable, dentro del lugar indeseable, que estuvieran ahí dentro. Porque si estaban fuera, ellos no respondían por la vida de las personas. Pero todos aquellos que estuvieran dentro de la casa, con el dintel rojo, con el manto rojo, con el manto de grana, como señalizando el lugar reconocido por toda la ciudad.
por toda la ciudad. Esa era la señal, que ahí había una mujer que atendía bajo sus condiciones y bajo sus acciones. Quiero decirte que hace un tiempo atrás yo viví mucho tiempo en las zonas de campo, donde en esos años atrás muchas veces vi en los pueblos pequeños, en los pueblos de campo, donde había una carnicería. No decía ahí carnicería, no decía ahí roticería, no, eso no se usaba. ¿Sabe lo que señalaba? Que había venta de carnes. Era un palito de escoba chiquito y una banderita roja que pendía de aquel lugar. ¿Te acuerdas? ¿Viviste eso? ¿Lo viste alguna vez? ¿Viste alguna vez en un pueblo pequeño de campo una banderita pendiente de una puerta de entrada, una banderita roja con un palito ahí? Eso significaba que ahí había carnicería, ahí había carne. Ese manto rojo allá en Jericó indicaba que ahí había una mujer que atendía bajo esos requerimientos, bajo las necesidades de esas personas de ese entonces. Pero ahora este manto rojo se transforma. Ya no indica que ahí había perdición, que ahí había pecado, que ahí había situaciones negadas con las buenas y las sanas costumbres, sino que ahora indicaba que ahí había llegado la salvación de Dios, que ahí había llegado la gracia de Dios, que ahora ese manto rojo indicaría que esa casa era salva, que esa casa era bendecida, que esa casa no podía ser tocada por la muerte. Todos los demás podían ser destruidos, pero en esa casa con ella había que tener misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Ese manto rojo, símbolo de la gracia de Dios, ese dintel rojo pintado en el tiempo de los hebreos cuando salieron de Egipto, esos dinteles pintados con la sangre del cordero, cuando el ángel de la muerte pasaba por ahí y veía que ese dintel estaba pintado de rojo por la sangre, esa casa era librada. Esta casa ahí en Jericó tenía que ser librada. Ahora bien, vamos a parafrasear un poco. Seguramente Rahab vivía sola en su casa. No podía tener familiares ahí, no podían haber otras personas ahí, porque ella atendía privadamente a sus clientes. Por lo tanto, no estaba su padre ahí, no estaba su madre ahí. Y yo imagino que en ese transcurso del tiempo, cuando escuchó, porque sabe, la palabra del Señor nos dice que nosotros hemos cantado miles y miles de veces el corito que dice: los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. A Jehová clamaron, todos los muros cayeron de Jericó, pero no le dieron 7 vueltas, le dieron 13 vueltas. Durante 6 días dieron una vuelta a la ciudad. 6 días reconocieron la ciudad. Dice la palabra del Señor de esta manera: rodearéis pues la ciudad, toda la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, una vez, y lo haréis durante 6 días, 6 vueltas. Y al séptimo día, verso 15, dice: de manera 7 veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella, 7 veces. El séptimo día dieron vueltas 7 veces, 13 vueltas en la ciudad de Jericó. Pero cuando empezó el primer día, lo más probable es que Rahab haya partido a la casa de su papá, haya ido a la casa de su padre y le haya dicho: papá, la ciudad va a ser destruida y la única casa que va a ser salvada es la mía. Papá, vamos a mi casa. Y yo te digo, probablemente el papá le dijo: ¿qué vienes a hacer acá? ¿Qué estás haciendo acá? Cuando Rahab golpea la puerta y se asoma el padre y la ve, lo más probable es que no haya sido recibida con agrado. La mujer que deshonró a su padre, a su madre, a su familia, utilizando una profesión poco digna, ahora llegaba a la casa a ofrecerle la salvación a sus padres, porque Dios le había prometido que tendría misericordia de ella. Bendito sea el nombre del Señor. No te digo que eso lo dice la Biblia, pero ¿de qué manera podía invitar a su padre
¿De qué manera podía ella cubrir y salvar a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanas, a sus hermanos, y entrar dentro de esa casa con el dintel pintado de rojo, con el mantoncillo de grana, señalizando que ahí debía haber bendición y salvación, porque Dios se lo había prometido a través de los espías que habían ido a aquel lugar? Amado, Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y yo te digo en esta mañana, el lugar menos indicado en Jericó era precisamente el lugar que Dios eligió para llevar salvación, para llevar bendición a esa familia. Y esta mujer, hoy día la vemos a Rahab, la vemos en el libro de Santiago, la vemos en el libro de los Hebreos, en la galería de los héroes de la fe. Ahí está Rahab, porque creyó en Dios, creyó en aquel que ella misma preconiza y dice: nosotros sabemos que Jehová os ha dado esta tierra. Ya ella sabía lo que iba a acontecer a la tierra, sabía lo que iba a suceder. En esta mañana, yo te digo que Dios también tiene misericordia de nosotros. Más de alguien dirá: ¿cómo va a tener misericordia de mí Dios? ¿Cómo me va a amar a mí Dios si yo soy tan malo? Si yo he hecho esto, y muestra su currículum de maldades, de perversidades, de vicios y de acciones inadecuadas delante de la sociedad y principalmente delante de Dios. Pero precisamente en ti ha puesto sus ojos Dios. En ti ha puesto sus ojos el Señor. A ti el Señor te ama. A ti el Señor te llama para hacerte bien, para bendecirte, para cubrirte con su sangre bendita, lavarte de todo mal, limpiar tu corazón y hacerte una nueva criatura. Precisamente a ti. Dios vino a lo malo, no vino a lo bueno. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Y yo estaba perdido. Y los que hoy día estamos dentro de la casa del Señor estábamos perdidos. Pero un día el Señor mandó su Espíritu Santo, como esos espías a Jericó, y entró en nuestro corazón y nos hizo entender que teníamos un alma que salvar. Hoy, gracias a la misericordia del Señor, podemos hablar su palabra, predicar su evangelio, darlo a conocer, pero faltas tú. Esos muros, amado, podría tener una hora más o más para poder hablar sobre esta historia linda de la palabra del Señor, cómo esos muros cayeron, esos muros inexpugnables, esos muros fortificados que difícilmente podrían ser removidos. El Señor los derribó sin que un israelita los tocara siquiera, bajo el sonido de trompetas y la alabanza de un pueblo que rodeaba esos muros. Quizás el Señor nos dé la oportunidad de hablar con respecto a esto en un próximo programa. Que en esta hora, amado, Dios bendiga tu corazón, Dios bendiga tu vida, Dios te guarde, Dios fortalezca tu mente, tu corazón. Dios entre en ese corazón. No te sientas desprovisto, no te sientas rechazado, no te sientas que estás fuera de parte, que no tienes oportunidad, porque Dios en esta mañana te dice precisamente a ti, Él te ama, Él necesita bendecirte, hacerte una nueva criatura. Que el Señor gloriosamente te bendiga.